Bueno, pero hay prioridades en la gente que me parece se acercan más a la cuestión cotidiana, a qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el dólar, esta estabilidad que logró el cepo, ¿se mantiene o no se mantiene? Juan José Elías, Ricardo Delgado, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo definen esta economía? Para los dos. Por favor. Por razones de edad. No, opinan los dos. Bueno, yo creo que es lo que técnicamente es un cambio de régimen. Entonces, los modelos de proyección y demás no funcionan porque vos estás cambiando, estás en pleno proceso de cambio de los fundamentales de la economía. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los pronósticos porque está muy estudiado que cuando se produce una situación de este tipo, por ejemplo, vos pasás de una situación de cepo y una brecha cambiaria enorme a un mercado de cambios único, sin cepo, y así una gran sucesión de hechos que van a ir ocurriendo. No funcionan los modelos del pasado, porque la gente se está adaptando. Ejemplo concreto, ¿cuál era el pronóstico que no pocos dieron respecto de qué iba a pasar si se hacía lo que se hizo, o sea, unificar el mercado de cambio y levantar el dólar a 20 pesos? El dólar a 20. ¿Cuánto está el dólar? A 13 y 14. Algunos centavos, depende del mayorista, etcétera, ¿no? Depende, hay pequeñas diferencias. Entonces, ese es un ejemplo clarito de que no se pueden hacer pronósticos tan fácilmente. Ahora, la economía de este año, que recién está empezando, estamos a 3 de enero, evidentemente va a depender de muchas cosas, desde las variables climáticas que van a determinar cuánto va a crecer o no la agricultura, hasta la inversión. La inversión es la más desconocida de todas las variables y yo creo que es la que más va a cambiar en el 2016 respecto al 2015. Pero ahora estamos entrando en un mes de definiciones sociales, Totalmente. digamos. Sí. El gobierno dice que no vamos a conocer la inflación. Sí, a ver, me parece, Charly, yo coincido con lo que decía Juan recién. Me parece que ha sido muy claro también el gobierno cuando el propio Prat Gai la semana pasada dijo que la inflación de diciembre rondaba los 3,5. 3,5 puntos. Y venimos de 2 de noviembre. Y más. Y más. Y más de noviembre. Y vamos a 4 y pico en enero. Yo creo que, bueno, en las últimas semanas creo que es interesante esta salida realmente importante, positiva, a mi juicio, del cepo. La verdad que en particular yo, como decía Juan antes, no creía que era posible salir de la manera Bueno, ustedes que se decían hizo. que se había que levantar el cepo, hablo del Frente Renovador, en 100 días. De una manera más gradual, pero la verdad que bienvenido, digamos. Reducir la brecha cambiaria hace que la variable que se planteaba recién, la inversión, se pueda recuperar más rápido y esto va a permitir que la economía argentina vuelva a crecer, porque el punto de fondo es ese. Ahora, dicho esto, me parece que seguimos sin discutir el fondo de la cuestión, que es la inflación. Yo creo que la Argentina tiene que empezar rápidamente a plantear un programa de desinflación de precios, quizá no al estilo clásico, al estilo de los años 80, porque la verdad que la inflación en la Argentina es alta, pero no es una inflación como la que teníamos en los 80, por suerte, porque si no, definitivamente las discusiones salariales, las discusiones de ingresos en la Argentina van a hacer que estas salidas importantes, significativas, por ejemplo, del cepo y de la unificación del mercado de cambios, puedan generar situaciones de tensión en algunos sectores productores. Digo, la pregunta de fondo es, ¿el campo con este dólar y con las retenciones en cero, salvo en la soja, va a ser un sector que va a dinamizar seguramente ingresos, actividad económica y empleo? Ahora, las pequeñas y medianas empresas en muchos sectores industriales, ¿les alcanza con este nivel de dólar y con este nivel de inflación? Ahora, el temor, prevención, porque de alguna manera estos libretos los hemos visto varias veces, es que esa inversión absolutamente necesaria tiene que generar ciertas condiciones. El Yach lo decía en una charla con La Nación, también sobre la importancia y el capitalismo maduro y demás. Pero para hablar de cosas terrenales, el problema es ¿a qué costo van a venir esas inversiones? ¿Van a ser más bicicleta financiera? ¿Van a ser qué características va a tener esa inversión? Yo creo que el punto de fondo es que la Argentina tiene que recuperar inversión en todos los sectores de su economía. Hay sectores que tienen, por condiciones naturales, por productividad innata, si se quiere, la cadena agroindustrial en particular, pero también sectores vinculados a recursos naturales, energía en particular, tienen condiciones en donde, digamos, un tipo de cambio más bajo permite y habilita esas inversiones. Ahora bien, hay otros sectores
el sector productivo en particular, en donde las ganancias de productividad no se han dado, porque la verdad que en estos últimos años la Argentina no ha mejorado su productividad. Ese es el punto de fondo de esta economía. Juan. Primero, respecto a la estabilidad, hay un documento que, como salió el viernes por ahí, no ha tenido tanta difusión, del Banco Central, donde si bien no hay todavía un programa monetario, no se podría hacer, hay dos definiciones o tres muy importantes. Primero, la prioridad es la estabilidad. O sea, el Banco Central dice que los objetivos que están puestos no son en orden alfabético y el primero es la estabilidad. En segundo lugar, se plantea claramente que el objetivo, ambicioso por cierto, pero fundamental, porque es lo que tienen Chile, Colombia, mismo Brasil, etcétera, es lograr desvincular las fluctuaciones del tipo de cambio de los precios internos. Argentina apunta a eso. Si Argentina no logra eso, va a seguir siendo siempre un país dolarizado y un país que entonces todo va a ser más difícil. Claro, ¿cómo están los precios? Mirá, lo mismo se preguntaba respecto del cepo, y el cepo se hizo y el mercado único de cambios está. Hay metodologías, por ejemplo, si querés un caso, Chile 1990, empieza la democracia, Aylwin presidente, Alejandro Folkler ministro de Economía, bajaron la inflación del 28% al 5% en 4 años, a menos del 10% en 4 años, creciendo la economía al 6%. O sea, hay formas de hacerlo. Eso está claro, Juan, pero lo mismo, Ricardo. Hoy los precios, ¿dónde están? Claro. Porque vos escuchás a los sindicalistas que te dicen hay que bajarlo a octubre, no a noviembre, digo, peor a noviembre. Bueno, Pradgay habló concretamente el 30 de noviembre, lo ha vuelto a repetir, dijo que cuando había excesos se iba a actuar sobre eso, y clarísimamente, desde que se unificó el mercado cambiario, o sea, la segunda mitad de diciembre, los precios se han estabilizado notoriamente, eso te lo dicen todas las encuestas disponibles. Tercer punto que dice ese documento del Banco Central. En un nivel altísimo de precios, convengamos, ¿no? Bueno, en un nivel, digo los de primer pero nivel. muchísimo menor que la devaluación, en todo caso, muchísimo menor que la devaluación, claramente, no hay ninguna duda. No me ojalá sea así. Ojalá no, son los números que hay. Escuchame, tomá la inflación de noviembre y diciembre. Pero la carne aumentó eso. 40-50%. Pero vos no podés tomar un producto, escuchame. Bueno, podemos tomar varios. No, varios no. Hay una canasta que tiene cientos de productos. ¿Pero quién mide ahora la canasta? ¿Cómo? ¿Quién mide ahora esa canasta? Bueno, lo que se ha dicho, oíme, la destrucción del INDEC en materia de índice de precio consumidor. Pero dijeron cuando asumieron la intervención del INDEC que en 20 o 30 días iban a dar un índice. No, ahora no se va a dar en meses. Hay provincias que siguen... No es así. No es así. Índice provisorio, pero no para el público, para hacer y esas cosas. Es mejor no hacer que mentir. De cualquier manera, vos tenés todas las semanas... Esperá, déjame hablar. Vos tenés todas las semanas... que me lo decide y conocemos. Bueno, es que no me estás dejando hablar. ¿Qué te diga, Charlie? Es la verdad. No, si querés no hablo más, paro acá. Yo te invito para que no hables. Dale. Bueno, perfecto. Entonces yo te digo, todas las semanas vas a tener 4 o 5 índices de precios como estaban hasta ahora. Lo que decís vos no está demostrado en ninguno de esos índices de precios. Hay que ir a la carnicería, la inflación, Juan, que ha habido hasta ahora es clarísimamente... Es clarísima. Mira, yo, si querés que te cuente, desde el 30 de noviembre voy todos los domingos al supermercado. Juan Liach tiene una lista de 50 productos y mido todos. Pero hay muchos índices, ¿entendés? La estabilidad de precios a partir del momento de la unificación cambiaria es clarísima. Tercer punto que quería agregar a lo que dije antes, que está en lo que dice el Banco Central y que tiene que ver con la inversión, se va a generar un mercado de ahorro en pesos a través de un mecanismo similar al que tuvo Chile también a partir de los 80, que es lo que permite que hoy Chile tenga crédito en pesos chilenos a largo plazo. Eso va a dinamizar notoriamente el mercado de la construcción, por ejemplo. Entonces yo creo que estamos a 3 semanas de haber empezado el gobierno y hay que dejar de desenvolverse las cosas un poco, ¿no es cierto? A ver, vamos a dejarlo hablar, Ricardo. No, y agrego una sola cosita más que te agrego. O sea, los procesos se van a ir dando de manera gradual. Vos vas a tener programas de inversión en energía, vas a tener programas de inversión en construcción, vas a tener programas de inversión en una cantidad de sectores de la economía. No es
bicicleta financiera, No, es pregunté, inversión yo no afirmé. en activos reales. Ricardo. Sí, yo coincido en general con Juan. Me parece que hay que puntualizar algunas cuestiones. De hecho, la devaluación que se dio en la unificación del mercado de cambios fue, digamos, en promedio, entre el 30 y el 40, el 35%. La verdad que el año 2015 la inflación ha terminado en torno al 27, 28%, dada la aceleración que tuvimos. Con lo cual, si querés, tenés ahí una ganancia de productividad o de competitividad de 7 puntos o de 6 puntos, que también te deja en un nivel de tipo de cambio, insisto, que no sé si es suficiente para todos los sectores productivos de la Argentina. Primera cuestión. Segunda cuestión, la famosa unidad de fomento chilena o este mecanismo que es básicamente un regreso de la indexación. Recordemos que la única ley o el único artículo de la ley de convertibilidad que no se derogó fue ese, la prohibición de indexar la economía. Esto implica volver a indexar la economía, con los riesgos que tiene en una economía como la Argentina, volver a tomar ese camino de indexación. Coincido que si no el crédito a largo plazo va a ser muy difícil que se recupere, pero me parece que hay que trabajar, y sé que se está haciendo con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y con seriedad y abriendo el juego en el sentido del debate que vamos a imponer en la sociedad en materia económica. El tercer problema que me parece central es cómo vincular inversión y empleo. Los sectores que más rápidamente van a responder en materia de inversión son sectores que dan poco empleo, que generan poco empleo. La cadena, básicamente el agro, la industria vinculada al agro más, pero digamos, esa cadena y los sectores vinculados a la energía no generan mucho empleo. Y la verdad que los sectores que generan empleo en la Argentina son los sectores básicamente pymes productivos, vinculados a la industria, en ese entramado tan complejo que tiene la Argentina y que hay que darle un shock de productividad y de asistencia en la transición. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a trabajar en mecanismos de financiamiento, en una enorme cantidad y un enorme abanico de posibilidades que se pueden trabajar y se deben, a mi juicio, para justamente evitar que haya dos modelos, que haya dos economías, una economía muy dinámica, que crezca, y una economía que se estanque. Carlos. Algunos hacen pronósticos sobre la evolución. Me gustaría retomar el tema de la inflación, si tienen, además de lo que ya dijo Yach, si tienen alguna idea al respecto, porque creo que este es un problema que realmente afecta y preocupa mucho para poder proyectar, para poder generar más tranquilidad, ¿no es cierto? Va a ser difícil. ¿Está el plan ese? Carlos, me parece que va a ser muy difícil, para decirlo con todas las letras, que la inflación este año sea inferior a la del 2015. Estamos hablando de 27, 28%. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque hay una devaluación en marcha, porque hay un proceso de ajuste de precios vinculados con la eliminación de subsidios que va a impactar, sobre todo aquellos que obviamente reciben subsidios al gas y a la electricidad, y porque hay sectores en donde va a ser muy difícil retrotraer precios al 30 de noviembre. Ahora, Ricardo, seamos concretos. La otra cuestión por eso, Sí. hablaba, yo diría el replanteo de los impuestos, que no es el impuesto a la ganancia al trabajador, sino un crecimiento donde alguien normalmente trabaja casi 4 meses para el Estado, y eso necesita de contrapartidas. Entonces, ¿cómo se va a dar esta dinámica con...? Bueno, presión tributaria récord, con un gasto público también récord que no brinda los bienes públicos Nada, que se no necesitan. devuelve nada. Bueno, esas son las cuestiones de fondo. Me parece que ahí sí se necesita mucho trabajo, mucho consenso, mucho diálogo. No, yo respecto al tipo de cambio, Ricardo, lo que te quería decir, que vos decís, comparaste 26 con 35 de devaluación, pero a esa comparación le tenés que agregar la devaluación que hubo a lo largo del año 2015, que es alrededor de un 13-14%, con lo cual estás hablando de una devaluación punta a punta, o sea, enero contra enero, si vos querés, de arriba del 50% contra el precio del 25-26, o sea, es un poco distinto, ¿no? De cualquier manera, a mí me parece que, por lo demás, va a haber en la mesa de negociación otros temas. Vos mencionaste el tema de los impuestos. Bueno, está el tema del impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia, que no es un tema menor. No. Está el tema de la devolución del IVA de alimentos para un sector, digamos, de población más vulnerable. Hay medidas que se van a poner, yo creo, en la consideración en una negociación que de todas maneras va a ser compleja, indudablemente, que es la del mes de enero. Esto que viene en enero, el Consejo Económico Social, ¿es una prueba de fuego para este momento económico o no?
¿Cómo lo ven? Yo creo que sí. Yo creo que es central. Me parece que es muy importante, ¿Juan? muy importante. Yo creo que es importante. Prueba de fuego me parece un poco fuerte, ¿viste? O sea, creo que no es tan claro que sea así. O sea, creo que es muy importante, que va a marcar hasta qué punto Argentina es capaz, en determinadas circunstancias difíciles, de empezar a tratar de lograr por lo menos algunos Ricardo. acuerdos. Es un desafío grande, yo diría que es un desafío que veremos, y que donde probablemente no haya uno que gane y otro que pierde. No, acá Lo más probable es que termine en un empate, digamos, no sé si me explico. Sería porque El problema sería que todos pongan, como en la crisis de ¿entendés? Exactamente. Y yo creo Todos que pongan. lograr un empate sería un muy buen resultado. Yo creo que sí, además Ricardo. es un ejercicio democrático muy interesante. Sí, se habló sí, mucho sí, de seguro, pactos sociales, seguro, este seguro. gobierno llamó en algún momento, pero nunca se logró. Pero además me parece importante para lograr una desinflación efectiva, para que se coordinen expectativas. Un problema central que tiene la inflación argentina hoy, después de 8 años de inflación crónica, se ha vuelto un problema de enfermedad crónica, es que no solamente por problemas fiscales y monetarios, que los hay, y por problemas vinculados a inversión, que también los hay, es que los argentinos nos hemos acostumbrado a la inflación. Hay lo que se llama inercia inflacionaria. Entonces, si los actores que forman precios en la economía no se sientan y coordinan esa desinflación, va a ser muy difícil. El último minuto, Juan. No, yo creo que lo que más hay que seguir es la inversión, por supuesto la inflación, que la devaluación sea efectiva. Yo creo que, como dije recién, sacar un resultado de empate donde no va a ser ni tan bajo ni tan alto. Me parece que pronto, no lo sé, que el Banco Central va a empezar con el esquema de metas de inflación. El esquema de metas de inflación implica justamente lo que estaba diciendo Ricardo, que es fundamental, que es empezar a desindexar la cabeza de los argentinos sobre la base de fundamentos reales, no sobre la base de poner una tapa a las presiones incontenibles. Juan, muchas gracias. Ricardo, Al contrario, muchas gracias. Charlie.